Buenas tardes a todos. Agradezco la invitación al doctor Cristian Ramos Peñafiel y hoy vamos a platicar acerca de la trombocitopenia en el embarazo. La trombocitopenia en el embarazo es definida como un recuento de plaquetas menor de 150,000. La incidencia de trombocitopenia gestacional varía de 5 a 10% y esta se debe a la hemodilución y al aumento de la destrucción de plaquetas. La frecuencia de trombocitopenia en el primer trimestre es de 1,8%, en el segundo trimestre 4,8% y en el tercer trimestre 8,5%. Es importante identificar cuáles son las causas que originan trombocitopenia durante los diferentes trimestres del embarazo. Por ejemplo, en el primer trimestre, la principal causa es trombocitopenia inmune primaria. En el segundo trimestre, si la cifra de plaquetas es mayor de 100,000, debemos sospechar de trombocitopenia gestacional. Si es menor de 100,000, sospechar de una trombocitopenia inmune primaria. En el tercer trimestre, si la cifra es mayor de 100,000 plaquetas, sospechar de trombocitopenia gestacional seguida de preeclampsia. Si es menor a esta cifra, preeclampsia será la principal causa que esté originando la trombocitopenia. En cuanto a la fisiopatología de la trombocitopenia, los recuentos de plaquetas van a disminuir durante todo el embarazo. Y aquí podemos ver un estudio realizado por Rees, donde se comparó la cifra de plaquetas en mujeres no embarazadas y mujeres embarazadas. Y lo que se pudo observar es que durante el primer trimestre del embarazo ya hay una reducción en cuanto a la cifra de plaquetas comparado con las mujeres no embarazadas. Y en el momento del parto hay una reducción mayor que el primer trimestre. Y esto se debe a la hemodilución secundaria al aumento del volumen plasmático. En embarazos sin complicaciones, tener una cifra de plaquetas menor de 100,000 plaquetas va a presentarse solo en el 1%. Tener una cifra menor de 80,000 ocurre en el 0,1%. Por lo tanto, todos los pacientes o las pacientes embarazadas que tengan una cifra de plaquetas menos de 100,000, debemos considerar causas distintas a la trombocitopenia gestacional. En cuanto a la placenta, la sangre va a fluir directamente de arteriolas a vénulas, ya que no existen capilares intermediarios. La sangre también llega a zonas de baja presión en los espacios intervellosos donde ocurrirá un secuestro de células sanguíneas y específicamente un secuestro de plaquetas, ya que éstas se consumirán al incorporarse al fibrinoide perivelloso. Este fibrinoide perivelloso está presente en placentas a términos y cuya finalidad es cubrir los huecos en las células del sincicio trofoblasto que recubren las superficies de las vellosidades maduras y mantener la integridad de su superficie. En estos cortes histológicos podemos observar las microvellosidades que se ven de color morado, ¿sí? Y las flechas indican el fibrinoide perivelloso. Este fibrinoide perivelloso, cuando se identifica por inmunohistoquímica a las plaquetas, ¿sí? Podemos ver que estas plaquetas están aquí adheridas al fibrinoide perivelloso. En la figura C se hace un corte más cercano, vemos claramente el fibrinoide perivelloso y vemos el secuestro plaquetario que lo observamos por medio de la inmunohistoquímica. Por lo tanto, la cifra de plaquetas para definir una trombocitopenia gestacional es tener plaquetas menor de 150,000, pero mayor de 100,000. Aunque esta definición numérica para algunos autores no está tan clara, ya que la cifra de plaquetas que considera como trombocitopenia gestacional es hasta 80,000 plaquetas.
Para fines prácticos, todas las mujeres embarazadas con un recuento de plaquetas por debajo de 100,000 deben ser sometidas a un protocolo de estudio. Por lo tanto, buscar causas completamente diferentes a una trombocitopenia gestacional, como pueden ser enfermedades hipertensivas del embarazo como preeclampsia, síndrome del GEL, trombocitopenia inmune primaria, trombocitopenia inducida por drogas o microangiopatías como púrpura trombocitopénica trombótica, síndrome urémico hemolítico o enfermedades autoinmunes como lupus eritematoso sistémico o síndrome de anticuerpos antifosfolípicos. Nuevamente, debemos recordar que depende del trimestre del embarazo, así debemos buscar la etiología de la trombocitopenia. En el primer trimestre del embarazo, principalmente, toda cifra de plaquetas menor de 150,000 debemos investigar como principal causa trombocitopenia inmune primaria. En el segundo trimestre, si la cifra es mayor de 100,000, trombocitopenia gestacional, pero si es menor de 100,000, trombocitopenia inmune primaria. Y en el tercer trimestre, si la cifra de plaquetas es mayor de 80,000, trombocitopenia gestacional, y si es menor de 80,000, enfermedades hipertensivas del embarazo como preeclampsia. Existen algunos criterios que definen la trombocitopenia gestacional, como son ausencia de historia preconcepcional de trombocitopenia. La trombocitopenia que se presenta va a ser leve y no está asociada con sangrado materno. Del 1 al 5% de las mujeres desarrollarán cifra de plaquetas menor de 100,000, pero mayor de 80,000. Va a ocurrir principalmente en el segundo y tercer trimestre de gestación y no existe una asociación con una trombocitopenia fetal. La resolución será espontánea después del parto y si esta resolución no se da en el término de 1 a 2 meses, debemos diagnosticar o sospechar de una trombocitopenia inmune primaria. Y algo que también debemos recordar es que puede ocurrir en los embarazos siguientes. Cuando hablamos de trombocitopenia inmune en el embarazo, esta ocurre 1 de cada 1,000 a 10,000 embarazos, representa el 3% de todos los casos de trombocitopenia. Es detectado en el primero y segundo trimestre y las mujeres embarazadas que van a requerir tratamiento va a ser de un 15 a 35%. Existen algunas recomendaciones para investigar o sospechar de una trombocitopenia inmune primaria en el embarazo. Uno, que exista antecedentes ya de trombocitopenia o aquellas pacientes que tengan una cifra de plaquetas menor de 80,000. El diagnóstico es de exclusión, siempre haciendo una adecuada historia clínica, un examen físico, viendo los frotis de sangre periféricas y el seguimiento de las biometrías hemáticas. La evaluación del laboratorio va a ser muy similar en pacientes embarazadas como en pacientes no embarazadas. No se recomienda el examen de médula ósea a menos que haya características atípicas en el frotis de sangre periférica y las pruebas de anticuerpos antiplaquetarios no se recomienda ya que no predicen el curso de la trombocitopenia materna o neonatal. Aquí podemos observar algunas diferencias entre la trombocitopenia gestacional versus trombocitopenia inmune. Una de las características principales es el inicio durante el embarazo, que la trombocitopenia gestacional ocurrirá en el segundo y tercer trimestre y la trombocitopenia inmune primaria durante todo el embarazo, específicamente durante el primero y segundo trimestre. El recuento de plaquetas nuevamente es sumamente importante recordar. Mayor de 100,000 plaquetas, sospechar de trombocitopenia gestacional. Menor de 100,000 plaquetas, sospechar de una trombocitopenia inmune primaria. En cuanto a la resolución de la trombocitopenia posparto, ocurrirá en el 100% en todas las trombocitopenias gestacionales y la trombocitopenia inmune primaria puede o no resolverse posterior al parto. ¿Con qué frecuencia se debe monitorear a la paciente embarazada? La frecuencia va a depender de las características clínicas que presente el paciente, ya que no existe una evidencia disponible franca de cada cuánto se debe dar un seguimiento.
pero se sugiere dar seguimiento cada 4 semanas hasta la semana 34 y después de la semana 34 realizarla cada semana para identificar variaciones de la cifra de plaquetas. Lo recomendable es mantener una cifra de entre 20,000 y 30,000 plaquetas durante todo el embarazo hasta llegar al tercer trimestre, donde se recomienda tener una cifra mayor de 50,000. Si tenemos una cifra menor a esto, debemos iniciar tratamiento. Lo recomendado es iniciar con prednisona oral a dosis bajas, iniciar con 10 miligramos, ir ajustando la dosis hasta tener una cifra de plaquetas por arriba de 30,000. Para realizar una anestesia epidural segura, se recomienda tener una cifra de plaquetas por arriba de 70,000. En cuanto al tratamiento de la trombocitopenia inmune en el embarazo, la primera línea siempre será esteroide y específicamente prednisona. La dosis recomendada va de 0,25 a 1 miligramo por kilogramo, siempre vigilando la glucosa de nuestra paciente, ya que puede desarrollar diabetes gestacional. Si la prednisona se inicia durante el primer trimestre de gestación, es muy importante vigilar también al feto en el momento del nacimiento, ya que existe un riesgo de padecer paladar hendido. En cuanto a la inmunoglobulina intravenosa, debe utilizarse cuando no tenemos una respuesta satisfactoria de la prednisona o se puede utilizar de forma combinada. El riesgo que existe es que puede originar un incremento de trombosis y a nivel fetal ocasionar hemólisis. En cuanto al tratamiento de segunda línea, podemos realizar esplenectomía, la cual se recomienda durante el segundo trimestre del embarazo, la satioprina, ciclosporina, rituximab, los agonistas de los receptores de la trombopoyetina, aunque estos últimos realmente existen datos limitados y solo son reportes de casos. Cuando nuestra paciente cursa con trombocitopenia y además en el frotis de sangre periférica se observan esquistocitos más un incremento de la lactato deshidrogenasa, debemos sospechar que puede estar cursando con una anemia hemolítica microangiopática. Debemos vigilar la presión arterial, ver el panel metabólico básico, la función hepática, las proteínas urinarias y tiempos de coagulación. Además, ver si está cursando con alguna alteración a nivel neurológico, a nivel cardíaco, falla renal severa o características atípicas no relacionadas con preeclampsia. Si cursa con esto, debemos sospechar que probablemente está cursando con una púrpura trombocitopénica trombótica y debemos medir niveles de Adams 3. Si la sospecha es muy alta, debemos iniciar tratamiento con plasmaféresis y una vez que tengamos el resultado de los niveles de Adams 13, si es menor del 10%, se confirma el diagnóstico de PTT y se continúa con plasmaféresis. Si la cifra de Adams 13 es mayor del 10% y tiene una falla renal aguda severa, debemos considerar que puede estar cursando con una microangiopatía trombótica mediada por complemento y el tratamiento de elección sería eculizumab. Si no cursa con ninguna de las alteraciones a nivel neurológico, a nivel cardíaco, a nivel renal y está con elevaciones de las cifras de tensión arterial, debemos sospechar que debe estar cursando con una preeclampsia o un síndrome de HELLP e inmediatamente iniciar tratamiento. La preeclampsia es una entidad que se va a presentar muy frecuente. Ocurre en uno de cada 20 embarazos y el síndrome de HELLP, 1 de cada 1,000 embarazos. Aquí tenemos la presión arterial elevada, específicamente mayor de 140/90 milímetros de mercurio. Las anormalidades neurológicas principalmente será cefalea y el conteo de plaquetas variará entre 50,000 y
y 100,000 plaquetas. Aquí los niveles de Adams 13 serán mayor de 20,000 y por lo tanto iniciar tratamiento. Cuando debemos sospechar de púrpura trombocitopénica trombótica es cuando tenemos cifras de plaquetas menor de 30,000 y debemos también determinar estos niveles de Adams 13 para que podamos iniciar la terapia rápidamente. ¿Qué podemos concluir de esta plática? Es que la trombocitopenia en el embarazo es definida con una cifra de plaquetas menor de 150,000. El trimestre del inicio de la trombocitopenia es útil para determinar la etiología. La trombocitopenia gestacional no requiere tratamiento y los esteroides son el pilar del tratamiento para la trombocitopenia inmune en el embarazo. Muchas gracias.